Buenas noches, aquí comienza Crónicas Capital, un programa donde les contamos historias, voces, relatos que suceden en Bogotá y en el entorno de su región. Iniciamos con un cuento en cuentos, la historia de Valerie Merkley, conocida como la última hippie y recordada por ser la protagonista de Amazona, un documental sobre su vida en la selva. San Francisco es un, dice que los indígenas lo llamaban aguas cósmicas, centro de aguas cósmicas. Ella es Valerie, la londinense que se internó en la selva amazónica durante 30 años y que abrió su corazón para poner a volar su imaginación y la de sus lectores en un cuento en cuentos. El libro se llama Un cuento en cuentos en español. En inglés, Cutting a Long Story Short. Este libro sí, realmente es el libro muy personal y sobre mi vida y con cuentos muy personales. Hay momentos en que estoy divulgando cosas que podían ser para otra gente secretos de la vida. Estoy comiendo mi fruta, primera hora de la mañana, antes de hacer mi ejercicio de Qigong y después desayuno. Claro. Escribió 37 minicuentos en un libro de 207 páginas para darle forma a sus historias, desde situaciones sencillas hasta confesiones muy personales. Me dieron trabajo en una fábrica de leche y Alberto todavía no tenía trabajo. Él paraba en la puerta y yo le pasaba un helado o una botella de leche. Entonces nos mantenimos así hasta que conocimos una persona que trabajaba en la fábrica y ella nos invitó a vivir en su cocina. Y era casado con una alemana, ellos casados. Y en la cocina de esta pareja, yo perdí mi virginidad. Ahí fue. Son escritos reales, fruto de su larga e irrepetible travesía desde Inglaterra hasta la Amazonía colombiana. Nada de lujos, siempre durmiendo en el piso, con casas así muy sencillos, como viven los campesinos y los indígenas. Mejor dicho, así o así. Por eso que me llaman hippie, ¿no? ¿Será? No sé. Too Good to Be True es realmente sobre el tiempo. Es uno de los cuentos más largos también porque finalmente termina con la muerte de mi hija. Eso es hablando del tiempo que yo estuve en ese momento muy feliz y de pronto terminó con la muerte de mi hija, que es increíble, ¿no? En el libro hay un pedazo que es una carta que yo escribía, la primera carta que escribí a mi mamá cuando llegué a Colombia, no explicando. Entonces ahí está incluido en el libro de cuentos. En esta serie de relatos, Valerie incluye las luchas y los sufrimientos que padeció desde sus primeros años de vida. El tiempo de la guerra era mi tiempo y en ese momento pues yo estaba en escuela primaria y como
pensaban que los alemanes en un momento iban a mandar gas venenosa. Entonces nos tenían a nosotros, los niños chiquitos en el colegio, practicando todos los días poner nuestra máscara inmenso, una máscara grandísima para el gas. Después del éxito alcanzado por la publicación del libro Hacia el corazón del Amazonas y la película Amazona, nuevamente Valerie acierta con la publicación de esta serie de cuentos y hasta con un CD con canciones de su propia autoría. Este libro sí fue bien terminado y bien acogida. Yo al principio publiqué solo 300 libros porque pensé solo mis amigos van a estar interesados en los chismes de mi vida. Pero se vendieron rápido y ahora pues hay gente pidiendo el libro porque realmente es el libro que realmente cuenta de mi vida. No, la película pues muestra muchas partes de la vida, pero no de mis cosas muy personales, y aquí está. Valerie Meikel es quizás la última hippie de este planeta, dispuesta a seguir enfrentando el mundo con ese espíritu y esa alegría que la caracteriza. Creo que estoy en este momento en una situación que una amiga me dijo, pues tú estás haciendo en este momento tu PhD de la vida, y eso es lo importante, quedarme tranquila y irme tranquila a la muerte, que ya lo siento como que la muerte no es una cosa asustadora, sino una amiga que te recibe con medalla por haber vivido en este mierdero. Valerie vive ahora en San Francisco, Cundinamarca, dedicada a su práctica del Reiki, a tocar el cuatro, a tejer para sus nietos y a vender el libro de sus memorias en la plaza de mercado los domingos. Viajera incansable y con 84 años recién cumplidos, Valerie aún no sabe si San Francisco será su última morada. La siguiente historia también refleja los nuevos relatos que se construyen cuando la mirada se pone en la esperanza. Su protagonista es Alexandra Marín, más conocida como Alexa Rochi, una mujer de 30 años que vivió y retrató el conflicto armado siendo guerrillera de las FARC. Hoy, sin uniforme y como firmante del acuerdo de paz, dedica su vida a la fotografía, estudia Bellas Artes y hace parte de la oficina de prensa del Senado de la República. Yo soy vallecaucana, yo soy de Tuluá. Nos tocó irnos dejando todo lo que teníamos, desplazados en ese momento por los paramilitares. Nos vamos hacia el Caquetá. Vivíamos muy cerca de la estación de policía y yo quería ser policía. ¿Por qué? No sé. Seguramente porque era como lo más inmediato que había ahí como en términos profesionales, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegamos al Caguán, a la primera persona que nos les acercamos a las FARC fue al Mono Jojoya. Y es él el que nos dice como, mire, van a volver a empezar de ceros, y bueno. Entonces después fue como tratar de entender, bueno, si esta gente es tan mala, ¿por qué la población civil de esa región se alegraba cuando la guerrilla llegaba a los caseríos? Entonces era normal que llegaran a un caserío a reunirse con las juntas de acción comunal, pero posteriormente reunir las comunidades y dar orientaciones de las cosas que se podían hacer y no se podían hacer. Realmente pasan los años y determino ser guerrillera luego de haber pasado por un intento de abuso sexual por parte de mi papá. Hice mi vida guerrillera de base, de ser ecónoma, ser secretaria de una célula de partido, ser radista. No, yo me fui, a nadie le consulté, o sea, con que alguna vez en un retén guerrillero, yo estaba en ese retén y fue como, compañeros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Por favor, ¿nos permiten una requisa? Claro, entonces todos comenzaron a bajarse del carro. Cuando se va bajando mi hermano y yo, hola. Entonces, y desde ahí nos volvimos a ver hace 2 años. Vista al frente, a discreción. Ya después termino en este holgorio de la medicina. Liliana Suárez, quien era mi comandante en ese momento, fue como la que me fue enseñando, ¿no? En medio de la maraña, como mire, esto es un primer plano, no sé por qué carajos terminó enseñándome.
pero yo seguía siendo enfermera. Y entonces ella y mi amiga Rocío Beltrán, que en paz descanse, se la pasaban conspirando qué inventar y qué hacer para promover mujeres al mando, ¿no? Rocío, recuerdo que me dijo, aprenda mucho para que venga y nos enseñe. Y bueno, pasó de que iba como ya en retirada, como sobre la ruta para el curso, y mi amiga Rocío tiene un accidente con una bomba y pierde la vida. Por eso hoy en día me llamo Alexa Rochi, ¿no? A ella de cariño le decíamos Rochi. Entonces nada, como que fui, aprendí muchas cosas y bueno, hoy estamos aquí en Bogotá y nunca pude volver donde ella. Pues yo nunca pensé llegar por acá, ¿sí? Ni menos que llevar un proceso de paz. Pista al frente. A discreción. Guerrilla. A discreción. Fue dejar de fotografiar, de hacer grabación y registro audiovisual a las formaciones de rutina, el diario vivir en los campamentos guerrilleros, ¿no? Allá llegar aquí a Bogotá y como pensarme, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a hacer mi proceso de reincorporación. Yo opté por quedarme en la calle, por decirlo de una manera coloquial, de estar en marchas, de estar en protestas, de estar en tropeles y así por el estilo. Y ya con el tiempo tuve la oportunidad de entrar a trabajar al Senado. Son cosas impensables porque pues en el momento de que fuimos guerrilleros o que las FARC estuvo en armas, pues dentro de toda esta estrategia político-militar, Bogotá era el centro principal del despliegue. Entonces como que en algún momento se pensó llegar a Bogotá, pero no así, y ya estar ahí como dentro del recinto y disparando fotografía, pero pues para resumir que el cambio fue drástico y difícil. Todo el tiempo hubo mucha comunicación desde el día cero, desde el encuentro exploratorio, desde la instalación en la mesa de Oslo. Siempre se conoció cada cosa que se estaba debatiendo, cuando se modificaba cada coma, por exagerar un poco. Cuando ya se vino como todo este tema de que ya era en serio, fue cuando se vino la 10ª conferencia y que unánimemente se le dijo a los acuerdos de paz, sí. Bueno, pues el tránsito implicó también, más allá del compromiso político con el país y con la paz, ¿no? También implicó hacer ese tránsito o esa dejación del uniforme, de las botas de caucho, del fusil, de toda esta pues como estos elementos que en su momento fueron como las herramientas para la lucha en la que estábamos. Pero pues yo sigo siendo una rebelde con causa y eso equivale a que yo no fui una rebelde solamente por haber empuñado un fusil, sino también desde mi punto y mi posición política, decir, hay desigualdad y la fotografía me ha permitido acercarme a esas cosas que sabía, como a estar cerca como de esa población o de esa Colombia de a pie, que es vulnerable pues ante muchas reformas y estructuras políticas que surgen cada año ahí. O sea, para mí la cámara sigue siendo un arma, quizás de más impacto que el fusil. Si se hace en el momento indicado, en el preciso instante, la imagen que haga va a hablar más que seguramente 10 tiros que haya echado en alguna época. Y es muy placentero saber de que hoy en día configuro mi cámara en ráfaga y que siento el tableteo del espejo de mi cámara y no el tableteo del fusil que cargué alguna época y que echaba era solamente vainillas hacia un lado, ¿no? Alexi Rochi se considera feminista y continúa su lucha, ahora en la calle, con mujeres, trabajadoras y campesinas. Y muy seguramente nos la encontraremos en la calle, en una mano un cigarrillo y en la otra la cámara. Y cerramos con el costurero Kilómetros de Vida y Memoria, un espacio de encuentro y sanación donde el acto de coser es el reencuentro con la memoria histórica de las víctimas.
¿Por qué soy costurera de la memoria? Porque entiendo el poder de mis manos, porque no le temo a los dedos que se ampollan, porque hice de la aguja mi compañera de denuncia, porque me obligué a remendar cada tristeza con paciencia, porque decidí hacerle frente al dolor, enredándolo en hilos de colores, porque me propuse vivir, respirar y andar con la lentitud de las puntadas. Voy caminando junto al río y no debo ver atrás. La paz está quebrada, pero la curaremos sin trampas y sin peros. La vida está primero. Cambiemos la mirada, que entre todos podemos reconstruir el sueño del país que queremos. Soy psicóloga, soy defensora de derechos humanos. Llevo muchos años trabajando en el tema de la pedagogía social de la memoria. En el año 2013 empezamos el trabajo del costurero Kilómetros de Vida y de Memoria como un proyecto colectivo. Entonces es como desde ahí que empezamos nosotros a pensar en hacer un trabajo de tejer, primero digamos simbólicamente, de ver cómo juntábamos fragmentos rotos, movimientos sociales para hablar de disenso, pero también de consensos éticos acerca de lo que no debe pasar, como la desaparición forzada, como la tortura, el desplazamiento forzado, como la violencia sexual, como la limpieza social. Escribimos memoria siempre con mayúscula, porque hacer memoria es luchar sin violencia contra la injusticia, la impunidad y el olvido. El costurero es un espacio donde llegan muchas mujeres y hombres también buscando contar su historia, de poder como resarcirse. Los hombres que indirectamente también hemos sido víctimas de esta violencia, nos atraviesa el conflicto y la guerra. Yo le apuesto a este espacio desde el costurero, que es una práctica además asociada a lo femenino de manera tradicional, cómo los hombres podemos dejar las armas y empezar a tomar la palabra, empezar a tomar las agujas, los hilos, y empezar a tejer memoria, paz y esperanza. Creo que es urgente que los hombres nos cuestionemos esa masculinidad atravesada por la violencia, ¿sí? Atravesada por la no expresión emocional. Hacer un acto de duelo colectivo ayuda porque también te das cuenta que no solo tú, sino han sido muchas de las personas que hemos sido víctimas. Es el sanar, es el decir, todavía estás presente, sigue tu memoria, porque no queremos la repetición. No queremos que nuestros niños tengan un futuro lleno de violencia, que vivamos con miedo. Esta es una plataforma que nace a raíz de las violencias contra las mujeres, de todas estas cosas que han pasado en nuestro país tan fuertes. Nos ha llevado a las mujeres a tejer, a bordar, a anudar y desanudar nuestras historias. Porque un país tan fracturado como el nuestro tiene que tener memoria. La sonrisa es un aliciente para la vida. Lo que hacemos en el costurero con una resistencia de las telas, mostrar lo que ha pasado en este país, y lo hacemos en una forma pedagógica, en la forma más, digamos, artística, porque lo que hacemos es parte del arte popular que elaboramos muchas mujeres. Entonces, eso es la propuesta, ¿no? En Colombia siempre nos han hablado desde la violencia, desde quienes negocian la paz, desde los hombres que están sentados en muchos lugares de poder, pero nunca se habla desde los procesos, ¿no? Cómo se crean estos procesos comunitarios, populares, donde le ayudan a las personas que realmente lo necesitan. Y no han reconocido que desde abajo las mujeres hemos estado tejiendo redes de cuidado, de autocuidado, de cuidarnos colectivamente, y desde allí poder sanar, poder reparar y poder estar juntas y poderosas. Construyamos de verdad entre todos. Entonces el tejido permite eso, permite que yo me siente a hablar contigo sin conocerte. Mientras tú me estás contando, estamos tejiendo esa historia, esa memoria de las dos que nos llevan a unirnos en este espacio. Este año lo que se quiere hacer con la Comisión de la Verdad es mostrar la no repetición sobre la violencia y la guerra contra los niños en este conflicto armado que hay en Colombia. Lo que queremos de manera simbólica es que estas historias y la memoria
envuelvan lo que es la Comisión de la Verdad. Como la verdad que está en proceso también de esclarecimiento para construir la paz, tiene que estar sí o sí de la mano de estas historias que generalmente no tienen una voz protagónica. La Comisión de la Verdad ha querido hacer este espacio para hablar acerca de la importancia de tejer la memoria. Precisamente el arte como apuesta es lo que nosotros pensamos que es lo que tiene que acompañar como un medio, no como un fin en sí mismo, a la Comisión de la Verdad en un país donde la relación con lo sagrado se ha perdido. Y es un ejercicio de ciudadanía para crear conciencia acerca de la verdad como un bien común, como una posibilidad de reconocernos en esa historia. Y la tela es el reflejo de cómo eso nos cubre, nos cobija, nos contiene y nos refleja, digamos, como un territorio común construido a varias manos y a varias voces. Nos hace falta mucho la otredad, nos hace falta pensarnos en el otro, el ver qué es lo que sucede, y creo que también eso le falta a Colombia como tal, la unidad entre nosotros mismos. Y desde las memorias de una última hippie, de las fotografías de Rochi como reportera gráfica y desde la memoria construida puntada a puntada, hemos llegado al final del programa de hoy. Facebook, Instagram y Twitter son las plataformas donde nos pueden seguir y encontrar como Canal Capital. Nos vemos la próxima semana con más temas para más historias. Hasta pronto.